Ahora empieza réplica y contrarréplica. Lo que se dijo en Contacto Directo. Muy buenos días. En los temas de este domingo, el anuncio del candidato Lenín Moreno de revisar el anticipo al impuesto a la renta y su negativa a participar en debate con el candidato Guillermo Lasso. También el decrecimiento según el FMI y el desempleo según el INEC. Y la carga tributaria. Aquí empezamos. Hoy en réplica y contrarréplica. Donde Lenín Moreno tuviera que explicarle al país por qué su binomio, que era la persona encargada de las áreas estratégicas que están plagadas de corrupción, sigue siendo su binomio. Dice que Lenín Moreno no quiere dar la cara. Lenín Moreno tiene ahora una prioridad fundamental en su campaña: dialogar con los ecuatorianos y las ecuatorianas. Lo que observamos es que, más allá del ciclo económico, ha existido un sinnúmero de reformas tributarias que se observan en cada uno de los recuadros grises. La recaudación se ha incrementado principalmente por el incremento de la actividad económica y por una mayor eficiencia en la gestión y un mejor control del fraude fiscal. Ecuador tiene una de las tasas más bajas de desempleo de la región: 5.2% de desempleo y 19.4% de subempleo. Me ratifico lo que expresé el lunes 14 de noviembre del presente año. Son 5 millones de ecuatorianos aproximadamente los que están en desempleo y empleo inadecuado. César Monge, director nacional del movimiento Creo, arremetió contra el candidato del oficialismo, Lenín Moreno, por no aceptar un debate con Guillermo Lasso. Además, explicó que a su criterio la consulta sobre paraísos fiscales tiene dos objetivos: que el actual presidente participe en campaña en favor de Moreno y, por otro lado, intentar perjudicar la imagen de Guillermo Lasso, que, según dijo, tiene inversiones lícitas en Panamá. María Fernanda Espinosa, integrante del Buró de Campaña de Alianza País, replicó señalando que Moreno se encuentra ocupado, reunido con sectores de la ciudadanía, y que en lo de fondo, sobre la revisión del anticipo al impuesto a la renta que había anunciado el candidato Moreno, será redirigido a un programa denominado Impulso Joven. Veamos los detalles. Aquí queda claro que este tema de la consulta no es nada más que un trampolín para que el señor Correa sea sujeto político durante la campaña y pueda impulsar a su candidato, que es Lenín Moreno. Esto no se trata de un tema ético, porque si se tratara de un tema ético, Alianza País, que se rasgaba las vestiduras diciendo que sus funcionarios no estaban en los Panama Papers, resulta que hoy por hoy el gerente general de Petroecuador se lo descubrió pues en los Panama Papers, en la investigación. Guillermo Lasso no está en una sola hoja de la investigación de los Panama Papers. Los que sí están son los delincuentes correístas, los señores que trabajan para o trabajaban para el correísmo, y algunos de ellos que hoy han fugado. Si el tema fuera ético, lo primero que ellos deberían hacer es dar la cara. El señor Lenín Moreno tampoco da la cara, porque cuando Guillermo Lasso le dice, bueno, venga, pues hagamos un debate, el señor dice, no, que me habla muy fuerte, que Lasso está bravo, que parece matón, etcétera, etcétera. La razón por la cual Moreno y los demás correístas no dan la cara es porque no pueden. Pues ustedes se imaginan un debate donde Lenín Moreno tuviera que explicarle al país por qué su binomio, que era la persona encargada de las áreas estratégicas que están plagadas de corrupción, sigue siendo su binomio. Creo que es muy importante responder a ese comentario sarcástico del señor Monge, donde dice que Lenín Moreno no quiere dar la cara. Lenín Moreno tiene ahora una prioridad fundamental en su campaña: dialogar con los ecuatorianos y las ecuatorianas, escuchar a cada sector, a cada movimiento, a cada grupo de ciudadanos para saber qué es lo que aspiran, cómo están mirando su futuro. Esa es su prioridad en este momento. El tema de la corrupción en Petroecuador. El tema de la corrupción es un tema de los 5 temas prioritarios que ha propuesto el candidato Lenín Moreno. Sabemos, empleo y producción, uno de los temas más importantes para los ecuatorianos. El segundo tema, acceso a la educación a los jóvenes para todos y todas. La corrupción en Petroecuador. Y sobre el tema de la corrupción en Petroecuador, pero donde quiera que esté, en cualquier institución, Lenín Moreno ha dicho una cirugía mayor, cero tolerancia, todo el peso de la ley y además un trabajo de reparación, de reingeniería de las instituciones. Aquí está un recorte de Diario El Comercio, y Lenín Moreno, que ha estado en Ambato, dice textualmente, si me permiten leer, dice: jamás entendí eso del impuesto de anticipo al IVA. Claro que no lo entendió, pues, señor Moreno, no ve que eso no existe. Entonces, este no es el momento, y aquí hice una reflexión a los ecuatorianos, con todo respeto, este no es el momento
cuando estamos en una crisis pavorosa económica, de votar por el que cuenta mejor chistes, el más buena gente, el que baila mejor, el que sale desnudo en fotos, el que baila en el tubo, el que jala coca. Este es el momento de votar por gente preparada, que sepa cómo sacarnos de este hueco en el cual nos ha metido Correa, el jefe de Moreno, y el binomio de Moreno, que es el señor Glass. Bueno, en lo de fondo es que efectivamente ese mismo día en el que se hace esta declaración con enorme sarcasmo y una serie de epítetos de descalificación que me parece no corresponden a una campaña de ideas, una campaña de propuestas, una campaña de diálogo, como es la campaña que ha propuesto el candidato Lenín Moreno, me parece que no se corresponden. Ya ese día había una rectificación del diario El Comercio que salió publicada, que efectivamente hubo un error y que el candidato Lenín Moreno nunca se pronunció sobre el tema de un adelanto al IVA, porque es una figura que, como sabemos, no existe, y que se refirió más bien al anticipo de pago al impuesto a la renta, y que hizo una propuesta sobre ese tema en particular. Jamás entendí eso del impuesto, del anticipo al impuesto a la renta. Se lo digo con toda sinceridad. O sea, el gobierno, no estoy a revisarlo, la postura de Alianza País es la que está en el programa de gobierno firmado por los candidatos. Ahí no se habla de revisión. Yo creo que podemos ese anticipo del impuesto a la renta convertirlo en empleo productivo. No hay motivo para cambiar el anticipo del impuesto a la renta, es puro cuento. La propuesta que ha hecho Lenín Moreno es su propuesta, es una propuesta que me parece está muy acorde a lo que el país en este momento necesita. Bueno, Lenín Moreno señala en su Twitter, y me permito aquí simplemente repetir, dice: cada quien decide en su gobierno. Aquí lo importante es que tenemos una hoja de ruta, una carta de navegación, que es el plan de gobierno de Alianza País. La recaudación por el anticipo del impuesto a la renta es de alrededor de 241 millones de dólares, y de la propuesta que ha hecho el candidato Lenín Moreno es que ese monto básicamente se invierta en un programa que está en las propuestas, que se llama el programa Impulso Joven. Son 241 millones básicamente dedicados a emplear a jóvenes, ¿no? Y a generar además incentivos para optimizar la productividad, para la innovación dentro del sector privado. También hay que recordar, 9 de cada 10 empleos en este país son generados por el sector privado. La idea es dinamizar la economía, la producción y el empleo. En pocos minutos más, la carga tributaria en el país vista desde la perspectiva empresarial y del SRI. Ya regresamos. Más adelante. Lo que observamos es que, más allá del ciclo económico, ha existido un sinnúmero de reformas tributarias que se observan en cada uno de los recuadros grises. La recaudación se ha incrementado principalmente por el incremento de la actividad económica y por una mayor eficiencia en la gestión y un mejor control del fraude fiscal. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, expuso un estudio de la Cámara de Industrias y Producción que señala a la creciente carga tributaria como causa del aumento de ingresos a las arcas fiscales. Además, explicó por qué el anticipo del impuesto a la renta debe ser eliminado. Leonardo Orlando, director general del SRI, defendió que el aumento en la recaudación del IVA e impuesto a la renta se deben a la eficiencia, porque nunca en 9 años de gobierno del presidente Correa, estos dos impuestos, que son los de mayor recaudación, fueron aumentados. Escuchemos. Durante los últimos 10 años, desde el sector empresarial, observamos con profunda preocupación el hecho de que la única certeza que hemos tenido en materia tributaria es la falta de certeza en las reglas del juego. Permítame compartir esta gráfica en la cual se incluye la tasa de crecimiento económico trimestral o cada trimestre medida con el año anterior, desde el año 2007 hasta la actualidad. Lo que observamos es que, más allá del ciclo económico, ha existido un sinnúmero de reformas tributarias que se observan en cada uno de los recuadros grises, que han afectado la posibilidad de invertir más y de tener un entorno y un panorama mejor para la inversión. Efectivamente, durante los últimos años el nivel de recaudación tributaria ha mejorado, como usted bien lo ha señalado, se ha incrementado ese nivel de recaudación, pero no solamente por términos de eficiencia, como señala la autoridad tributaria. Desde nuestro punto de vista, en las cifras encontramos que del total del incremento de los impuestos desde el 2007 a la fecha,
una buena parte, cerca de un tercio, está explicado no por las razones de eficiencia, sino por nuevos impuestos, por un incremento de la carga impositiva. Como se ha cuestionado los análisis del Servicio de Rentas Internas respecto de un estudio que se hiciera en el 2012, cuya actualización se hace de manera permanente, que la recaudación se ha incrementado principalmente por el incremento de la actividad económica y por una mayor eficiencia en la gestión y un mejor control del fraude fiscal, yo quiero referirme a los dos impuestos principales en cuanto a la recaudación del Servicio de Rentas Internas. El impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta representan más del 80% de la recaudación de los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas. Y como usted conoce, Alfredo, desde el año 2006 al año 2015 no existió ningún incremento. En el 2006, la contribución tributaria sobre el PIB del IVA fue del 5.6%. Para el año 2015 fue del 6.5%. Es decir, sin incrementarse la tarifa impositiva del IVA. Entonces, si eso no responde a una mayor eficiencia en la gestión, a una mayor formalización de la economía, a que se transparenten más los ingresos de los actores económicos, ¿a qué factor obedece? Y en el caso del impuesto a la renta, que también en el caso de sociedades pasó del 25% al 22%, progresivamente se fue disminuyendo. En el año 2006 la contribución del impuesto a la renta en sociedades era del 2.4% sobre el Producto Interno Bruto. En el año 2015, sin considerar la remisión, que tuvo un importante resultado y una importante contribución a la recaudación del año 2015, principalmente en el impuesto a la renta, pasa a 3.2%, es decir, 0.8% adicional. Tenemos una gráfica que justamente compara la evolución de esa carga tributaria. En el año 2001, la carga que incluye no solamente impuestos pagados al Servicio de Rentas Internas, sino también arancelarios, a los GATS, las contribuciones que se hacen en materia de seguridad social y también el 15% de pago a los trabajadores, llega al 14,1%. En la actualidad, el último año disponible, tenemos que esa cifra se ubica en el orden del 23%. Es decir, en los últimos 9 años de política tributaria, con constantes cambios normativos, encontramos un crecimiento del PIB de aproximadamente 7 puntos porcentuales. Es decir, estamos hablando de una cifra bastante importante. Las cifras de la CEPAL lo demuestran, la Comisión Económica para América Latina. Ecuador es el país que en promedio más ha registrado el incremento de la carga tributaria. El señor Martínez refería como una carga fiscal también a la participación de los trabajadores, del 15% sobre las utilidades. Beneficio laboral y social que no va en favor del Estado, sino en de los trabajadores. Esa contribución o esa carga empresarial, porque sí es un costo para las empresas, que a su vez es deducible del impuesto a la renta, no se debe considerar dentro de la carga fiscal. Pero también debemos de referirnos a que en el caso de las utilidades, que es base imponible del impuesto a la renta, estas se han prácticamente triplicado en el periodo del 2006 al 2015. Aceptamos que dentro del concepto y los estudios de carga fiscal que se hace a nivel mundial, las contribuciones a la seguridad social, esas sí se consideran, no la participación laboral de trabajadores. Pasó en el año 2000, teníamos una participación en el año 2006 de 3.3% del PIB a 5% del PIB en el año 2015. Usted sabe que la contribución o el aporte personal de los trabajadores y patronal no ha tenido un incremento. Tuvo un ligero incremento en el año 2014 de 0.10% en favor de la jubilación de las personas con discapacidad, porque es un régimen solidario y subsidiario. Las autoridades señalan que el 92% de ese incremento de recaudación se explica por más eficiencia. Si es que eso fuese así, Stephanie, creo que hay un argumento sólido para desmontar impuestos como el impuesto mínimo, que fueron creados por un tema supuestamente de evasión. Entonces, si se ha mejorado en tal nivel la eficiencia, no hace sentido mantener un impuesto
tan perverso y tan regresivo que duplica prácticamente la tarifa de impuesto a la renta, que hoy es del 22%, pero que muchas empresas terminan pagando mucho más. Efectivamente, el anticipo que no se le devuelve luego cuando se tributa más del 22% del impuesto a la renta. Al respecto, nosotros como Administración Tributaria consideramos que somos dueños de la verdad, pero les pedimos a los dirigentes, actores políticos y dirigentes empresariales hacer un análisis serio y objetivo de las cifras y de las políticas económicas y tributarias. Por ejemplo, en el caso del anticipo del impuesto a la renta, hay una reciente reforma que se estableció a través de la Ley Orgánica de Incentivos, que establece la posibilidad de devolución ya de este anticipo mínimo, no una vez cada 3 años y por caso fortuito fuerza mayor, sino una vez cada año cuando la actividad económica del contribuyente así lo demuestre. Se compara contra el impuesto a la renta causado, el impuesto a la renta promedio de los contribuyentes, y ese exceso se devolverá anualmente. Pero adicionalmente se han incorporado en el ordenamiento tributario en los últimos años importantes beneficios en favor de ¿quiénes? De las microempresas. Las microempresas van a tener un cálculo más simplificado, al igual que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. La mayor parte de las empresas en el Ecuador son microempresas. Un total del 45% de las microempresas a partir del año siguiente volverán a la fórmula tradicional de cálculo del anticipo similar a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Y en el caso de las nuevas empresas, desde el año 2011 se amplió el beneficio de que los 2 primeros años no se calcule el anticipo a 5 años. Y se han ido incorporando otros beneficios como por ejemplo la exclusión en la fórmula de cálculo de las nuevas inversiones para no desincentivar las mismas. Tras la pausa, la cifra del desempleo según el INEC y el decrecimiento según el FMI. Ya volvemos. Más adelante. Ecuador tiene una de las tasas más bajas de desempleo de la región. 5.2% de desempleo y 19.4% de subempleo. Me ratifico lo que expresé el lunes 14 de noviembre del presente año. Son 5 millones de ecuatorianos aproximadamente los que están en desempleo y empleo inadecuado. Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, había hablado sobre el decrecimiento del PIB del Ecuador en los próximos años, de acuerdo a la proyección del Fondo Monetario Internacional, y también del número de personas desempleadas y con empleo inadecuado que registra el INEC. Mediante cadena, la Secretaría de Comunicación replicó a Yumibanda, cuestionando la estadística del FMI y rechazando la cifra de cerca de 5 millones de desempleados y subempleados que advertía Yumibanda. El presidente del Colegio de Economistas del Guayas contrarreplicó. A continuación, los detalles. Larry Yumibanda se basa en lo que dice el Fondo Monetario Internacional, como si fuese una fuente confiable en proyecciones económicas. Por el contrario, se cuentan más desaciertos que aciertos. Por ejemplo, en el 2008 el fondo dijo que Ecuador crecería 2.9% y creció 6.4%. En el 2009 aseguró que existiría un decrecimiento del 2% y Ecuador creció 0.6%. Igual ocurrió en el 2011, año en el que dijeron que crecería 3.2% y creció 7.9%. En el 2016 la proyección fue que habría un decrecimiento del 5.5%, pero luego rectificaron y aseguraron que sería el 2.3%. Y por cierto, ambas cifras fueron erradas. El Fondo Monetario Internacional jamás acertó. ¿Cómo es que este político le da tanta credibilidad? Cuando les conviene, utilizan al Fondo Monetario Internacional y cuando no les conviene, simplemente lo desacreditan. ¿Por qué digo esto? Porque hace pocas semanas el gobierno nacional utilizó la metodología para ocultar la deuda interna y pasar del 38% al 26% en el coeficiente deuda pública total con respecto al Producto Interno Bruto. Cabe indicar que el Fondo Monetario Internacional hace proyecciones estadísticas y utiliza los insumos del gobierno del Ecuador, especialmente de las instituciones como el Banco Central, INEC y el Ministerio de Finanzas. Si hay algún desacierto en las proyecciones estadísticas, el gobierno nacional a quien debe preguntar es al Fondo Monetario Internacional y no a mí. Son 5 millones de ecuatorianos que están en desempleo y empleo inadecuado de la población económicamente activa, que son de 8 millones.
Esto es falso y esperamos que el político pueda demostrarlo. Ecuador tiene una de las tasas más bajas de desempleo de la región, 5.2% de desempleo y 19.4% de subempleo. La suma de ambas cifras dan un total de 24.6% y eso no representa 5 millones de ecuatorianos, como desacertadamente sostiene el ex concejal del PRIAM. Además, 22.500 personas se beneficiaron del seguro de desempleo y 7.000 trabajadores conservaron su trabajo al optar por una jornada laboral reducida y otros por la prolongada. A esto se suma la creación de más de 31.000 plazas de trabajo solo en Manabí y Esmeraldas y más de 9.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Me ratifico lo que expresé el lunes 14 de noviembre del presente año. Son 5 millones de ecuatorianos aproximadamente los que están en desempleo y empleo inadecuado del total de 8 millones que corresponde a la población económicamente activa. Voy a presentar un cuadro en donde el empleo inadecuado son aproximadamente 4.458.338 personas y el desempleo, las personas que están en desempleo a septiembre del 2016 son 419.173 personas. En total, las personas que están con empleo inadecuado, que suman el subempleo, el empleo no remunerado y otro empleo no pleno, suman 4.877.511 ecuatorianos, que si lo comparamos con la población económicamente activa, que son 8.057.159 ecuatorianos, corresponden al 60% de la PEA. Entonces, yo no miento, los que mienten son otros. Aquí concluimos, los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Lo Dicho en Contacto Directo, aquí en Réplica y Contrarréplica. Continúen ahora en sintonía de Ecuavisa.